Humberto Cisternas Rocha, señora ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco Martínez, señora subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Silva, señora directora nacional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad, María Loreto Cruz Salazar, señores presidentes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, señoras y señores magistrados, señoras expositoras, representantes de organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos de las personas con discapacidad, señoras y señores. Bienvenidos al Seminario Internacional sobre Capacidad Jurídica de Personas con Discapacidad Intelectual, Mental y Psicosocial, organizado por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema. Esta actividad se enmarca en el proyecto de acceso a la justicia de grupos vulnerables, aprobado por el Tribunal Pleno en marzo de 2015, y el que ha tenido por objeto promover, difundir y sensibilizar en el ámbito judicial sobre la necesaria aplicación de estándares regionales e internacionales que permitan mejorar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El encuentro de hoy aborda el tema de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, las implicancias del tratamiento de nuestra legislación y los desafíos que nos impone el enfoque de derechos humanos y buenas experiencias a nivel internacional. Para ello, contamos con las exposiciones de destacadas expertas nacionales que trabajan esta temática. Para inaugurar el seminario, dejo con ustedes al ministro de la Corte Suprema, don Humberto Cisternas, quien también es el encargado del proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, quien además de dirigirnos algunas palabras, nos presentará el 5º número de la revista Acceso a la Justicia, cuyo tema central es la discapacidad. Qué alto. Distinguidas autoridades, amigas y amigos, debo en primer lugar transmitirles un afectuoso saludo del señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, quien habría deseado estar en la inauguración de este seminario, pero otras actividades programadas previamente lo tienen en el sur del país. Me encargó especialmente transmitirles este saludo y yo con mucho gusto lo hago. El acceso a la justicia ocupa centralmente al Poder Judicial en este momento, desde su planificación estratégica hasta el desarrollo de sus actividades diarias. Un ejemplo de ello fue la realización durante los últimos 3 años de una serie de seminarios en todas las jurisdicciones del país, destinados a sensibilizar a jueces y juezas, al personal de los tribunales y de las instituciones colaboradoras, respecto al contenido de los acuerdos de la Cumbre de Poderes Judiciales de Iberoamérica, sobre precisamente el acceso a la justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad. Esto es, víctimas de delitos, migrantes, mujeres agredidas, integrantes de pueblos originarios, ciertamente personas con discapacidad. La sociedad de nuestro tiempo ha asumido la plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos, a pesar de lo cual ocurre todavía que ellas aún se vean enfrentadas a una serie de barreras actitudinales y jurídicas que les impiden ejercer con plenitud los derechos de los que son titulares en igualdad de condiciones. Esas barreras se acentúan para las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y o psicosocial, porque para ellas no basta con facilitarles la accesibilidad física, toda vez que existe la creencia avalada normativamente de que no pueden actuar por sí mismas. Efectivamente, nuestra legislación nacional ha considerado que ciertas condiciones de ese tipo producen incapacidad y ha limitado de un modo absoluto la posibilidad jurídica de esas personas para desenvolverse por sí mismas. No es extraño entonces que el Poder Judicial convoque a este coloquio, pues ello calza perfectamente con la ya señalada preocupación por el acceso a la justicia.
La capacidad jurídica es la aptitud de una persona para ser titular y sujeto de derechos, capacidad de goce, así como para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí sola, sin la autorización o ministerio de otra persona, capacidad de ejercicio. En términos generales podríamos decir que es el poder de una persona reconocido por la ley para celebrar actos jurídicos y a que estos produzcan efectos conforme a las decisiones y motivaciones personales del propio sujeto que los celebra. La capacidad jurídica no es una mera institución jurídica. A través de ella una persona obtiene el reconocimiento legal de su personalidad, puede entablar relaciones contractuales, elegir dónde y cómo vivir, administrar y organizar su patrimonio, formar y mantener con protección de la ley relaciones familiares, crear asociaciones legales con otras personas y ejercer plenamente sus derechos políticos, entre otras. En síntesis, sin capacidad jurídica una persona no es capaz de vivir su vida de acuerdo a sus propios deseos y preferencias. Tradicionalmente el derecho ha reconocido que solo a aquellas personas que cuentan con capacidad mental, esto es, con la inteligencia o habilidad cognitiva para razonar, planificar, solucionar problemas, pensar abstractamente, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia, se les puede reconocer a su vez como jurídicamente capaces. Lamentablemente, muchos sistemas jurídicos vigentes, incluido el chileno, avalan la confusión conceptual entre capacidad mental y jurídica, considerando que una persona tiene capacidad jurídica solo cuando es capaz de comprender la naturaleza y consecuencias de todas las opciones posibles en cualquier situación o decisión particular, y es capaz de efectuar y comunicar voluntariamente una clara elección. Esta visión no concuerda con el enfoque de derechos humanos y modelo social de la discapacidad que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país el año 2008, cuyo artículo 12 reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, poniendo el énfasis en las personas, su voluntad y preferencias, es decir, que sean reconocidas como titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad. Ello debe traer aparejado necesariamente el establecimiento de modelos de apoyo en las decisiones de las personas, que les permitan ejercer su autonomía personal y la consecuente realización de su vida personal y social. Además, supone un cambio de paradigma en el que el centro del problema deja de ser la persona con discapacidad y lo traslada afuera, es decir, a la sociedad, colocando a la persona en el centro de todas las decisiones que le afecten, es decir, reconociéndole autonomía e independencia y liberándola de estigmas y prejuicios en su contra. La Convención entonces obliga a modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que dejen atrás el modelo de sustitución de voluntad de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y o psicosocial y den paso a un sistema de apoyos al ejercicio de su capacidad en todos los ámbitos personales y patrimoniales, los que pueden ser formales e informales. Todo con miras a que puedan vivir de manera autónoma su vida, insertas en su propia familia y en una comunidad que les respeta y valora. Este es el tema que nos convoca hoy. Como veremos en las exposiciones de las distinguidas expertas que nos acompañan, quedan muchos desafíos pendientes, en especial en cuanto a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en situaciones de discapacidad. No podemos seguir declarándolas incapaces y destinarlas a tener una muerte jurídica. Debemos plasmar de forma efectiva este cambio de paradigma en nuestra legislación, el cual es verdaderamente compatible con los principios de igualdad y no discriminación y más coherente con el respeto a la dignidad de la persona. Todos podemos colaborar en este desafío para generar instancias y acuerdos en aras de fomentar una modificación legislativa
que permita dotar a las personas con discapacidad de los mismos derechos que el escenario internacional les otorga, en un plano de igualdad, y así avanzar en la consolidación de un sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Con la misma idea de generar instancias de intercambio de conocimiento y experiencia, deseo presentar hoy la revista Acceso a la Justicia, cuyo ejemplar correspondiente al número 5 deben haber encontrado ustedes en sus asientos. Esta revista, elaborada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema, con la validación técnica de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, aborda la discapacidad con especial énfasis en el acceso a la justicia, la inclusión laboral, los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entre otros interesantes temas. Destaca también un importante tema en el cual todos podemos hacer la diferencia: cuál es el correcto uso del lenguaje de la discapacidad. Muchas veces, incluso en nuestra legislación, nos encontramos frente a terminología mal utilizada que deviene en discriminatoria. En la revista pueden encontrar en la página 71 un instructivo desprendible llamado «Usted no lo diga», elaborado por el SENADI sobre el uso correcto del lenguaje en la discapacidad. También consigna los esfuerzos que se han hecho a nivel legislativo para concretar los principios de la Convención, como por ejemplo permitiendo que personas no videntes, sordas o mudas puedan acceder a la judicatura o a ser notarios, estableciendo normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, e incentivando a la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, entre otras. La revista prontamente estará disponible en forma digital en la página web del Poder Judicial y en formato audible. Nuestro reconocimiento para quienes participaron en la realización de este ejemplar a través de sus entrevistas, columnas y reportajes, y que nos acompañan hoy en este evento. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su amable atención y asistencia. Agradecemos las palabras del ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas. Y entonces daremos ahora inicio al primer panel, para lo cual invitamos a pasar a la testera a las señoras María Jimena Rivas Asenjo y Paula Silva Barroilet. Por favor. Mientras se instalan nuestras panelistas, quisiera recordarles que pueden ir escribiendo preguntas en la hoja que se encuentra en sus carpetas y estas serán respondidas al finalizar la actividad. Presento entonces a nuestra primera expositora, quien se referirá a los modelos y paradigmas de la discapacidad mental, psicosocial y cognitiva en Chile. María Jimena Rivas Asenjo es ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es madre de 3 hijos, la mayor de ellas con discapacidad física y mental severa, por lo que se ha abocado a trabajar por la inclusión social de las personas con discapacidad los últimos 15 años. Posee una amplia trayectoria en el tema, en el sector público y privado. Fue la primera directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad entre los años 2010 al 2014, vicepresidenta del Comité de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos y representante de Chile ante la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es fundadora de la ONG Incluye 360 y actualmente es asesora en discapacidad del Ministro de Desarrollo Social. Dejo con ustedes a María Jimena Rivas. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Está prendido? Sí. Bueno, efectivamente yo voy a hablar de el panorama de la discapacidad mental en Chile. Quiero agradecer la invitación y agradecer la gran preocupación que desde hace años, especialmente el ministro Cisterna, ha tenido sobre este tema. Y que creo que desde el Poder Judicial ya se ha avanzado bastante más que en otros sectores en donde tenemos todavía que avanzar mucho para lograr que la inclusión sea realmente efectiva.
Les quiero hablar un poco, en primer lugar, términos generales, algunos números que probablemente ya la mayoría de los que estamos acá los conocemos. Según el último estudio de discapacidad, más o menos el 16,7% de la población tiene algún tipo de discapacidad. A mí me gusta bajar esto, cuando hablamos de 2.800.000 personas, me gusta bajarlo a un contexto más global. Si pensamos en grupos familiares, un promedio de 2 o 3 personas por familia, estamos hablando de que más o menos 8 millones de chilenos tenemos a alguien con discapacidad en nuestro círculo familiar más cercano. Por lo tanto, no es una cifra menor y eso implica que cuando hablamos de que hay barreras o hay dificultades en la inclusión de personas con discapacidad, es algo que no afecta solo a esa persona, también afecta a todo su grupo y a todo su entorno. ¿Cuál es el cambio de paradigma que se genera en torno a la discapacidad? Primero, bueno, desde que Chile ratifica el año 2008 la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la relevancia que tiene esta convención, primero que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI de las Naciones Unidas, y define o se acuerda en esa convención qué es lo que se entiende por discapacidad. Y esto es bastante fundamental, porque conociendo o entendiendo en realidad por qué se genera la discapacidad es donde todos empezamos a tomar conciencia un poco de cuál es el rol de cada uno en que la discapacidad no sea discriminada, no sea una barrera para incluirse. Lo que se establece en la Convención de la ONU es que una persona puede tener una deficiencia y esa persona con una deficiencia enfrentada a una barrera del entorno, a una restricción en su participación, se genera la discapacidad. El ejemplo más simple, que ya suelo repetir, pero creo que queda muy claro, es una persona en silla de ruedas. Ella no está impedida de decidir, de tomar decisiones, de hacer lo que quiera e ir a donde quiera, a no ser que la enfrentamos a una barrera arquitectónica. Si la enfrentamos a una escalera, le estamos impidiendo a esa persona en silla de ruedas a tomar su decisión e ir a donde quiera de manera independiente. Y la barrera a la restricción, el ejemplo es con las elecciones. Todos tenemos derecho a votar y si esa persona con discapacidad física va a votar y su local de votación, su mesa de votación está en un segundo piso sin accesibilidad, se le restringe su derecho a participar. Entonces la estamos discapacitando. La importancia de entender esto, que es de donde se desprenden después todos los grandes cambios que estamos trabajando y que se están generando, es que las barreras pueden ser físicas o actitudinales. En general con la discapacidad intelectual suelen ser actitudinales, y es el entorno, en el fondo, el que discapacita a la persona. Por lo tanto, es la sociedad completa la que está llamada a generar cambios o eliminar esas barreras. El cambio de modelo que se genera a raíz de la convención y con todos los movimientos y las cosas que han ido sucediendo desde el año 2006, cuando se promulga la convención, se cambia el enfoque. Desde un modelo individualista, un modelo médico que se llamaba, que en el fondo se miraba a la persona con discapacidad como una persona que había que rehabilitarla o había que mejorarle su condición para que se incluyera. En el fondo la persona tenía que adaptarse a la sociedad. Ese era el modelo antiguo. El modelo actual es un modelo social con enfoque derecho, donde se reconocen a la persona como sujeto de derecho y se reconoce que hay barreras que deben eliminarse para que esa persona pueda incluirse. O sea, ya deja de estar... En el fondo es como que antes el problema se le ponía a la persona tiene un problema y ella tiene que adaptarse al mundo y a la sociedad. Hoy día la persona tiene todas las capacidades igual que el resto, pero se le deben eliminar las barreras para poder desarrollarse y desarrollar sus competencias en igualdad de condiciones que el resto. Y el modelo social con enfoque de derechos humanos, en el fondo este enfoque constituye la respuesta a la discriminación que habitualmente estaban viviendo las personas con discapacidad. Hoy se propicia reconocer a la persona como sujeto de derecho, titular de sus derechos y el respeto y la dignidad inherente que tiene como cualquier persona. Y este enfoque reconoce obviamente viene desde la Convención de la ONU, por lo tanto reconoce que la discapacidad es un concepto que va evolucionando y que resulta de la interacción, como decía recién, de la persona con alguna deficiencia y el entorno que es el que muchas veces impide o limita su participación.
Me quise centrar un poco en la discapacidad mental y cuáles son las barreras, hablar más que nada porque de capacidad jurídica, los temas más legales es lo que va a hablar también Paula y después Soledad. Entonces me quise enfocar un poco en la realidad que hoy día estaban viviendo las personas con discapacidad mental. Lo que habitualmente está pasando, que probablemente algunos de ustedes lo han experimentado a lo mejor en carne propia o han sabido de cosas y casos parecidos. Básicamente distintas barreras, como les decía. La primera barrera, la más importante en el caso de la discapacidad intelectual, es la barrera actitudinal. Lo más relevante es los prejuicios que existen hacia las personas con discapacidad intelectual. Se asume, o mental en general, se asume que no entienden, que no pueden tomar decisiones, por lo tanto hay que atenderlos, asistirlos y tomar decisiones por ello. Esta mirada prejuiciosa hacia las personas con discapacidad lleva a que en la práctica lo que está pasando hoy día, primero, y esto es, bueno, en realidad todos los puntos son bastante relevantes, se suele minimizar el relato que hacen estas personas respecto a situaciones de las cuales pueden estar siendo víctimas. Maltrato, violencia, abuso sexual, etc. Entonces se minimiza porque se cree que la persona en realidad no entiende, por lo tanto puede estar fantaseando o porque vio algo en la tele, entonces lo está como pensando como que también le pasó, etc. Esta minimización de los relatos que ellos hacen hace que hoy las personas con discapacidad intelectual suelen ser las con mayor probabilidad de ser vulneradas en sus derechos más fundamentales y suelen sufrir mucha violencia, maltrato, bullying en los colegios, etc. Entonces, eso no es menor, digamos, el que por creer que la persona no se da cuenta, como lo mencionaba recién en sus palabras, no es necesario que una persona entienda absolutamente de todo. ¿Sí? Las personas con discapacidad mental tienen capacidad a lo mejor de no entender algunas cosas que pueden ser más complejas, pero hay otras que sí, y eso es lo que hay que empezar a tomar conciencia. Lo otro, este prejuicio también lleva a que se evita generalmente la relación directa con la persona con discapacidad mental y se termina relacionando uno con el acompañante o con la mamá o la cuidadora, etc. Y esto en todo ámbito, desde la persona que lo atiende en un negocio hasta en un juicio o en el médico. En general nunca se dirigen a la persona con discapacidad, sino que se dirigen al acompañante. Se cree que las personas con discapacidad mental están impedidas de cuidar o asumir responsabilidades, especialmente sobre todo en la crianza de los hijos. Y aquí hay varios ejemplos concretos que ha pasado cuando una mujer, por ejemplo, embarazada con discapacidad mental, tiene su guagua, en el mismo centro hospitalario presentan medidas de protección en favor del menor por incapacidad de la madre para hacerse cargo, sin ni siquiera hacer un análisis o entrar a conversar con la misma madre o con sus cuidadores de en realidad cuál es la situación y cuáles son las habilidades que esta mujer tiene, bueno, y sobre todo también si además de la madre el padre también tiene discapacidad intelectual, ya la situación es más severa todavía porque se han dado casos en los que se les quiere quitar el hijo. Por otro lado, otras barreras actitudinales, asumir, esto también suele suceder, se asume que todas las personas con discapacidad mental son violentas. Se confunde un poco el concepto, se sabe que dentro de la discapacidad mental hay distintos tipos, están también las personas con condición psiquiátrica, que claro, una persona con una enfermedad psiquiátrica que está descompensada probablemente tiene ciertas actitudes violentas que es necesario manejar y controlar, etcétera. Pero se extrapola como que esa situación de violencia o de agresividad es de todas y eso genera también un cierto rechazo y una predisposición cuando se relacionan con ello. Otro tema también que suele suceder, se piensa que son asexuados, en el sentido de que siempre está esta mirada de niños, se habla de las personas con discapacidad intelectual, lo más común en el caso de las personas con síndrome de Down, que se suele hablar de ellos como niños, aunque tengan 40, 45 años, y se piensa entonces que ellos no tienen vida sexual, que no tienen derecho a decidir si quieren o no quieren tener pareja, formar familia, etc. O si no, también al otro lado, al otro extremo. Se asume también que son hipersexualizados o que solía haber todo un prejuicio, sobre todo con las personas con síndrome de Down, que no tenían capacidad de controlar sus impulsos, etc. Y por ende, por no poder controlar los impulsos, pasan a ser
también como peligroso en ese ámbito y entonces la solución es hay que esterilizarlo. Y esto también es importante entender que hay un tema cultural que ha ido cambiando. Son cosas que antiguamente pasaban en gran forma. ¿Por qué? Porque esto viene incluso de la familia, los que somos madres, padres de niños con discapacidad. En mi caso todavía es niña, por eso digo niños, pero uno también tiende a sobreproteger. Todas estas cosas que estamos hablando y los modelos nuevos, el modelo de derechos, etcétera, es algo que a nadie le enseñan, a ser papá, por ende tampoco le enseñan a ser papá o mamá de una persona con discapacidad. Y uno si sobreprotege al niño que no tiene ningún problema, con mayor razón sobreprotege 10 veces más al que ve como más vulnerable. Y en ese sentido, tradicionalmente, como uno veía que era más vulnerable y que era necesitaba más cuidado, que no va a ir al colegio por distintos motivos, que no viene al caso mencionar, pero si nos metemos en el tema de los problemas de la inclusión laboral, podemos estar inclusión educacional, podemos estar muchos días. Lo que pasaba es que en general los niños con discapacidad intelectual no eran tampoco educados en habilidades sociales como el resto de los niños. Entonces se le aceptaban, incluso en los colegios cuando los recibían, o también en la familia, tradicionalmente a lo mejor se les aceptaban actitudes que normalmente a cualquier otro hijo uno no iba a aceptar. Entonces se empieza a generar, por esta sobreprotección, se generaba esta cosa de tratarlos distintos, de mover un poco los límites de las cosas que uno le puede tolerar o no, y efectivamente solían haber o había muchos niños que cuando empezaban a crecer a lo mejor no tenían los mismos parámetros que otros y no tenían estos límites y a lo mejor tenían reacciones que para ellos eran absolutamente normales versus de otra persona cuando se le empieza a educar. Y yo eso lo he vivido mucho cuando llegan mamás a preguntar cómo hacen el tema de la educación sexual o en los colegios cuando los preparan a los niños de qué cosas no puede dejar que le toquen, etcétera. Como que a los niños de los proyectos de integración o de los programas de inclusión no los incluían en estas charlas. Y ahí también hay que enseñarles, en el fondo. Entonces, bueno, estos son algunos de las cosas que surgían por este tema cultural que existía. Entonces, claro, efectivamente podían haber a lo mejor adultos con discapacidad intelectual que no tuvieran un manejo adecuado de control de impulsos porque nunca nadie les enseñó que tal o cual cosa era mala. Y ellos son muy transparentes y son muy espontáneos. Pero esto hace que hoy día muchas veces se prejuicia y se piensa que todos son iguales. Lo otro, por ejemplo, la barrera actitudinal, la última que menciono es que ante cualquier trámite tienen que ser representados, que era un poco lo mismo que decía adelante, que no se dirigen hacia ellos, se dirigen hacia otros, y se han visto muchos casos, incluso un joven con síndrome de Down que tiene trabajo en Concepción y que fue a cobrar su cheque, él tiene incluso cuenta, pero fue a cobrar el cheque a otro banco y no se lo querían pagar porque no venía con acompañante. O sea, ¿por qué? Porque se piensa que no entienden lo que están haciendo. Y siempre se le exige el que tenga un representante, un curador. Y el segundo, además del prejuicio, existe también la indiferencia ante el desconocimiento. Yo creo que en gran parte, yo aquí siempre he pensado que cuando me preguntan a mí si hay discriminación hacia las personas con discapacidad, yo pienso que sí hay discriminación, pero no es una discriminación igual que a otros grupos vulnerables. Cuando hablamos de la situación actual que se está viviendo con los migrantes, muchas veces se genera un rechazo porque se piensa que esa persona me viene a quitar mi oportunidad de trabajo. Son discriminaciones que tienen alguna razón, por decirlo de alguna forma, tienen alguna razón detrás concreta, que alguien dice, sí, yo postulé a un trabajo y se lo dieron a él en vez que a mí que soy chilena, por ejemplo. En el caso de la discapacidad suele haber una discriminación por desconocimiento, por desinformación, porque no saben, en este caso, la indiferencia se genera porque no saben cómo relacionarse con ellos, porque creen que no les va a entender o porque creen que va a tomar una mala decisión, por lo tanto mejor no le pregunto. Por lo tanto, eso es otro de las barreras que existen actitudinales. Luego están las barreras de accesibilidad. La accesibilidad suele asociarse a la infraestructura, pero es mucho más que infraestructura. Y en este caso, en el caso de las personas con discapacidad mental, es fundamental que tengan acceso a la información en igualdad de condiciones que el resto. ¿Y qué significa eso? Uno tiene que entender las dificultades que tienen y hacer los ajustes necesarios o ajustes razonables. Para eso existe muchas veces lo que se llama lectura fácil, la señalética, o sea, hay muchas maneras que permiten que las personas con discapacidad entiendan la información que se le quiere entregar, pero no hay que complejizársela, hay que hacérselas
claras. Y cuando uno empieza a pensar en estas adaptaciones, también se da cuenta que estas mismas adaptaciones muchas veces sirven para los adultos mayores, y la señalética sirve para los extranjeros que no hablan el idioma. Entonces, aquí hay que hacer los ajustes para ellos, pero también pensando que esto está dentro del contexto de la accesibilidad universal. Hay una ausencia de mecanismos accesibles en diversos formatos. Hoy día la tecnología permite que las personas puedan acceder a prácticamente toda la información por distintas maneras, no solo para los sordos, para los ciegos, sino que también para las personas con discapacidad intelectual, y hay que aprovechar hoy esa tecnología para ir transformando la documentación y todos los contratos que deban firmar, ir simplificándolos de manera de que puedan ser entendibles. Falta de adecuación en los procedimientos, lo mismo, falta de lenguaje claro, falta de capacitación a los funcionarios que intervienen en los procesos, porque ellos también, como les digo, no es algo que uno nazca sabiendo. Si uno no ha tenido en la vida la oportunidad de relacionarse con personas con discapacidad, es muy difícil que pretendamos que hoy día sepa alguien cómo hacerlo. Esto es algo que hay que trabajarlo a grandes rasgos, o sea, de mucha mayor profundidad, porque esta forma de tratar a las personas con discapacidad y conocer acerca de las personas con discapacidad es algo que tiene que incorporarse incluso en las mallas curriculares, pero no solo de las carreras donde hoy día está, que son educación diferencial o las carreras del ámbito de la rehabilitación. Hoy día temáticas de discapacidad tienen que estar en todas las carreras. Si queremos que las personas con discapacidad accedan a la justicia, en las carreras de derecho, de todos los técnicos y profesionales asociados al mundo judicial tienen que llevar en su formación, digamos, estos conocimientos previos. Y también muchas veces falta de coordinación entre diversas instituciones que intervienen respecto a las necesidades y a la forma de tratar a personas con discapacidad intelectual. Muchas veces pasa, por ejemplo, en caso de violencia intrafamiliar, que se ordena terapia para la persona, la mujer que está siendo a lo mejor vulnerada, que tiene discapacidad, pero entonces se lo deriva a una terapia, pero a esa profesional que se lo deriva no tiene experiencia y no sabe cómo tratar a una persona con discapacidad mental. Por lo tanto, se necesita también ahí mayor coordinación entre todos. Y hay barreras jurídicas, por supuesto. Hoy día, de acuerdo al Código Civil, las personas con discapacidad mental, intelectual o causa psíquica, se declaran, como decía recién, incapacidad absoluta y deben ser declaradas interdictas. Y con esa declaración de interdicción quedan anulados efectivamente para todo. Hoy la interdicción va en contra de lo que dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Por lo tanto, hay que trabajar en hacer todas las adaptaciones para que deje de pasar que se declare interdicto a alguien. Y aquí también no es solamente dictar una norma, esto también es muy importante, no es solamente dictar una ley que prohíba, por ejemplo, la interdicción. Muchas veces lo que pasa, por esta falta de preparación y de cultura y de educación, estas decisiones muchas veces se toman con todo el cariño del mundo por las personas que más los quieren y los cuidan, creyendo que lo están protegiendo. Tanto la interdicción como, por ejemplo, la esterilización. Se cree que se le está favoreciendo. Y hay otros casos, en el caso de la interdicción, en algunos casos es porque también hay normas y procedimientos que no, en algunos casos las familias dicen no me dejan otra opción. El niño tiene derecho a una pensión, cuando cumple 18 años no le dan la pensión a él porque él no puede ir a cobrarla por todo lo que hablábamos recién, por lo tanto la mamá no le queda más que declararle interdicto para poder ir a cobrar la pensión que necesita, él mismo necesita ese dinero. Entonces hay veces que pasan esas cosas, y en el caso de la esterilización, que no lo comenté anteriormente, también a mí me llama mucho la atención cómo uno como madre no sabe o cree que está tomando esa decisión de manera beneficiando a la niña. A mí me ha tocado más de una vez hablar con mamá, que en realidad fue bien impactante cuando me dice que su hija tiene una discapacidad intelectual, pero leve, ella está estudiando una carrera en un instituto técnico, y la mamá me dice, al fin estoy tranquila, porque después de hacer muchos trámites, conseguirse certificados por ahí, por acá, cosas no muy legales de hecho, porque no tenía autorización, no lo podía hacer, me dijo, ahora estoy tranquila porque al fin logré esterilizarla. Entonces ahora yo estoy tranquila, que vaya tranquila al instituto y que vaya a fiestas con amigos. ¿Por qué? Porque ahora ya no podía correr el riesgo de quedar embarazada. Y era una familia que de verdad sentía que la estaba protegiendo. Y si uno piensa en realidad lo que está pasando, es sobre todo si esa niña no está educada. Además ella lo contaba abiertamente, porque para ella era normal, entonces ella contaba como si estoy esterilizada. Entonces todos sabemos que pensando en la realidad actual, eso es dejarle la puerta abierta absolutamente a un abuso, de todos modos, del cual probablemente nunca va
van a saber los padres, a no ser que pase algo realmente grave. Bueno, y por último, bueno, acá hay varias de las barreras jurídicas, voy a terminar, que no pueden celebrar contratos, no pueden suscribir contratos de trabajo. Hoy día hablamos de la ley de inclusión, pero muchas veces esto se contrapone con que la persona se entienda que ella sí está tomando una decisión libre al aceptar ese contrato, no pueden abrir cuenta en algunos casos, no los dejan, no pueden ejercer derecho a voto, etcétera, en el caso de las personas que tienen interdicción. ¿Cuál es el desafío para terminar? Promover la vida independiente, al máximo la autonomía de las personas con discapacidad, pero lo que es fundamental, hay que trabajar en desarrollar los sistemas de apoyo para que ellos puedan tomar las decisiones como corresponde. En el fondo, a grandes rasgos, yo sé que van a entrar mucho más en detalle, Paula y Soledad, pero lo que se pide en la ONU no es, o sea, se elimina la interdicción porque no se puede anular a una persona para tomar cualquier tipo de decisión, pero hay que entender que esa persona a lo mejor efectivamente puede tomar decisiones, pero si recibe una herencia, a lo mejor efectivamente no tiene las competencias para hacer un buen uso de esa administración de esa herencia. Por lo tanto, va a necesitar apoyo en ese ámbito. Pero el que se le entregue apoyo para tomar decisiones en el ámbito del uso de esa herencia no puede estar, como está hoy día, alineado a que para poder tener un curador que le administre la herencia, lo anulo en todo lo demás, porque esa persona sí puede tomar otras decisiones. Y aquí hay que trabajar, bueno, estamos trabajando aquí con la Subsecretaría de Derechos Humanos, es un tema que nos interesa avanzar, partir ya de ciertos trabajos que ya están hechos y seguir socializándolo y trabajándolo con más actores, porque es importantísimo tener estos sistemas de apoyo preparados para tampoco dejar indefensa a las personas que no van a tener la capacidad de tomar decisiones solo y van a estar apoyo. Y aquí también tiene que cumplir un rol fundamental la familia. Las familias suelen ser las que mejor entienden lo que quiere la persona, por lo tanto también aquí hay que escuchar mucho a las familias cuando se preparen los sistemas de apoyo para entender también de qué manera esta persona puede dar a entender una preferencia, que eso es lo importante, que respetar el derecho de la persona a tomar sus decisiones, y eso pasa por respetar y entender de qué manera ellos, qué ajuste necesitan ellos para que puedan dar a entender cuál es su preferencia y así no estar pasando a llevar su derecho fundamental a elegir. Eso, muchas gracias. Agradecemos entonces a María Jimena Rivas su presentación. Nuestra próxima expositora se referirá al tema de la capacidad jurídica de personas con discapacidad en la legislación chilena. Paula Silva Barroilet es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Privado, experta en derechos de las personas con discapacidad e inclusión social, ganadora del premio Mario Garrido Montt a la mejor tesis de magíster 2015, titulada La capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Socia en Elwin Asociados Abogados desde marzo de 2018, miembro del directorio en la Fundación Chilena para el Síndrome de Down, Complementa, miembro del Consejo Nacional Consultivo de la Discapacidad, CENADIS, y del Consejo de Participación Ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social. Dejo con ustedes a Paula Silva. ¿Aló? Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta sala. Yo soy abogado, me imagino que la mayoría de ustedes también. ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es la primera vez que me toca presentar este tema, que es muy jurídico, a abogados, así que lo voy a hacer desde una perspectiva jurídica. Pero antes de eso quiero agradecer al ministro Lamberto Cisterna por esta iniciativa y a la Dirección de Asuntos Internacionales y Recursos Humanos por llevarla a cabo. Instancias como estas son súper importantes porque la mayoría de las personas que nos acercamos a la discapacidad o tenemos algún tema de la discapacidad es porque lo tenemos en la vida, lo tenemos al lado, el papá, el hermano, el hijo, uno mismo. Y una de las principales tareas que hay que hacer con esto es difundir, porque el paradigma ha cambiado tanto que las personas con discapacidad están insertas en la sociedad y el resto de la sociedad necesita conocerlos. Así que me parece una iniciativa maravillosa. Quiero centrar mi presentación en lo que es relevante desde el punto de vista del derecho, y es las personas, porque hasta ahora el tratamiento de las personas con discapacidad, y en particular de las personas con discapacidad intelectual, ha estado centrado en su patrimonio. El Código Civil, que es nuestra maravillosa Biblia, ¿no es cierto?, desde que entramos a la escuela, tiene una lógica
y una construcción fantástica y maravillosa, para 1855 y a lo mejor hasta el año 2000 o 1990, porque el paradigma ha cambiado en forma muy rápida en los últimos tiempos. Y entonces, desde la perspectiva y desde la aplicación, digamos, de la aprobación de la Convención de Derechos de la Discapacidad, que a su vez es consecuencia de los cambios sociales que se vinieron produciendo en el mundo, y desde una perspectiva en que mi análisis crítico de la legislación vigente tiene que estar centrado en la persona, es como voy a abordar el tema muy práctico que es el sistema de interdicciones y guardas en el derecho chileno y cómo eso afecta a las personas con discapacidad. Pero antes de entrar en eso, quiero presentarles a una persona con discapacidad, o sea, a alguien que es de quien estamos hablando, mi hijo Felipe. Por favor. Quedó en este computador. Funcionaba. Está sin audio. Estaba en el mínimo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, porque lo probamos. Felipe, bueno, él se va a presentar, en realidad no me tengo que adelantar. Se desconectó. Como leer y escribir. Pero soy muy bueno usando la tecnología. Mi familia es muy importante para mí. Yo soy Felipe Edwin. Tengo 25 años y tengo síndrome de Down. Por eso hay cosas que me cuestan más, como leer y escribir. Pero soy muy bueno usando la tecnología. Mi familia es muy importante para mí. Ellos me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. Soy el menos de 3 hermanos. Con ellos hacemos cosas como pasear, ir al cine, cocinar y ir al fútbol. Tengo un grupo de amigos con síndrome de Down, con quienes me junto los fines de semana. Jugamos Wii, vemos fútbol, vamos a fiestas y nos gusta bailar. Estudié en el colegio Verbo Divino hasta cuarto medio. Ahí aprendí a hacer las mismas cosas que hacen mis compañeros. Ahora trabajo en un banco como mensajero y ayudante de administración y recursos humanos. Me encanta trabajar, sobre todo escanear factura y estar con mis compañeros. Trabajar ha sido muy importante para mí. Me siento igual a todos los demás, incluso en el mundo laboral. Uso el metro y la micro para trasladarme y siempre llego puntual a mi trabajo. Gano un sueldo que ahorro en mi cuenta y saco plata cuando lo necesito. Les quiero decir que yo tengo síndrome de Down y estoy contento con mi vida y con mi trabajo. Muchas gracias. ¿Se escuchaba bien? Bueno, como Felipe tiene vida autónoma, bastante, le pedí que me acompañara hoy día, pero él tenía otra actividad programada, así que grabamos ese video. Felipe tiene el desarrollo estándar, tal vez un poquito superior de una persona con síndrome de Down en la actualidad, porque la estimulación temprana partió hace 30 años, Felipe tiene 25, y por lo tanto la educación y la formación ha sido fundamental en una generación completa. Entonces es este tipo de adultos, que son adultos, con los que nos enfrentamos, aparte de otros tipos de discapacidades intelectuales y las discapacidades psicosociales también, que son las de origen psíquico. Pero vamos a lo que nos convoca, que es la ley.
con ese. La normativa chilena en materia de discapacidad está contenida en estos cuerpos legales. No todas se refieren a capacidad jurídica, pero sí todos a discapacidad. El primero y el original es el Código Civil, que contiene todas las normas de interdicciones y capacidad jurídica, continúa vigente. La ley 18.600 sobre deficientes mentales continúa vigente también. Adentro de la ley no se habla de deficientes mentales, pero se les olvidó modificar el epígrafe cuando modificaron la ley el año 2004 y establecieron los sistemas de interdicciones que vamos a ver ahora. La ley 19.284 fue la primera ley de integración social de personas con discapacidad. Continúa vigente muy poquitos artículos en relación a los perros guía y, si no me equivoco, a la ley de urbanismo y construcciones en materia de accesibilidad. Luego vino la ley 20.183, que es una ley muy cortita que modificó la ley de votaciones y escrutinios, pero que es la primera ley y la única ley en Chile, junto con la ley de derechos y deberes del paciente, pero esa tiene otro problema, que establece un sistema de ejercicio de derechos con apoyo. Y lo vamos a ver al final de la charla muy brevemente cuál es su ventaja. La ley 20.422, por supuesto, es la ley de inclusión social de personas con discapacidad en este momento y igualdad de oportunidades. Supongo que ustedes se manejan en que la integración y la inclusión son conceptos distintos. La inclusión significa la pertenencia desde el origen, la valoración, el diseño, somos todos partes de lo mismo. La integración, por el contrario, es la suma a lo que existe y por eso es el cambio de denominación que denota cambio de paradigma. Me voy a acordar que tengo que hablar más despacio, más lento. Y por último está la nueva ley, la novedad absoluta, que es la ley de inclusión laboral, que ya está vigente y que tiene nuevos desafíos. Y por supuesto, es normativa chilena porque está ratificada la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 contiene normas de capacidad. De todos estos cuerpos normativos se refieren a capacidad jurídica el 1 y el 2, o sea, el Código Civil y la ley número 18.600. ¿Por qué no? Ese. Ahí va. Capacidad jurídica, el ministro Cisterna se me adelantó, hizo la mitad de la charla, así que lo vamos a pasar muy rapidito, pero es bueno recordar los conceptos generales, ¿no es cierto? Derecho Civil 1 casi. En Chile, el sistema de la autonomía de la voluntad en el Código Civil es lo que rige todas las relaciones entre particulares, ¿no es cierto? Es nuestra leitmotiv, libertad de actuación, libertad de decisión. Tiene como base o como presupuesto que las declaraciones de voluntad sean las que constituyan actos y tengan efectos jurídicos, actos y declaraciones y a su vez es contrato. En el derecho chileno esto es una manifestación súper amplia. En el derecho alemán, por ejemplo, todos los temas de capacidad jurídica que están en el Código Civil se refieren exclusivamente a la capacidad para contratar. En cambio, en el Código chileno, que confunde temas de personas con temas de bienes, con temas de contratación, no es que los confunda, los abarca, se hace más complejo. Estos actos y manifestaciones de voluntad que producen consecuencias jurídicas, a continuación, tienen que ser calificados. Y tenemos entonces que pasamos, perdón, la regla, sí. No, está ahí bien. Tienen que ser calificados y por eso cuando pasamos a la norma relativa a la capacidad jurídica, o sea, para que una manifestación de voluntad sea válida, al tiro empezamos a calificar de qué orden tienen que ser las voluntades de las personas. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un sistema racional, ¿no es cierto? Estamos hablando del Código Civil. Lo que aquí cuenta es la racionalidad, la inteligencia, la plena comprensión del alcance de nuestras decisiones. O sea, mi mamá no podría comprar la mitad de las cosas o hacer inversiones, porque el test de capacidad que exige el Código Civil es mucho más estricto en la práctica para las personas con discapacidad que para las personas que se supone que tienen un desarrollo típico. Entonces, viene la calificación y lo que exige que para que nuestras manifestaciones de voluntad produzcan consecuencias, entonces, es que sea legalmente capaz, y aquí tenemos la primera frasecita que nos amarra, y que es la capacidad legal que equivale a la capacidad de ejercicio.
Acuérdense que la capacidad jurídica se divide en la capacidad de goce y en la capacidad de ejercicio. Lo que se limita es la capacidad de ejercicio, pero ¿de qué sirve el goce si no podemos ejercitar derecho? Muchos autores sostienen que en realidad la capacidad de ejercicio es solo digamos, un subderivado de la capacidad general y no existe, al no haber capacidad de ejercicio, tampoco se tiene capacidad de goce. Y eso está muy en línea con la Convención, que a su vez se basa en los fundamentos de Amartya Sen y Martha Nussbaum, que es no sé si ustedes la conocen, que es la teoría de las capabilities, se llaman en inglés, de las capacidades, el enfoque de las capacidades, en que cuando no tenemos la posibilidad de ejercer un derecho, en realidad no lo tenemos. En tu ejemplo de que si la votación está en el segundo piso, tenemos el derecho a voto, pero no podemos ejercerlo. Esto tiene muchos temas, así que vamos a ir avanzando rápido. Y a continuación, entonces, el Código nos lleva inmediatamente, en el 1447, a la declaración de que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender claramente. La única gran modificación que ha tenido este inciso del Código es que antes los sordomudos no podían darse a entender por escrito y cuando se reconoció el lenguaje de señas se cambió por esta fórmula, pero la norma continúa vigente. Y todavía son pocos, pero todavía hay personas sordas a las que también se les declara en interdicción y en una interdicción completa. Los mecanismos para proceder a la interdicción en el régimen chileno están contemplados en dos cuerpos legislativos. Por una parte está el Código Civil y por otro lado está la Ley 18.600. Aquí lo dividí en dos temas porque la Ley 18.600 contempla dos sistemas y uno no es estrictamente una interdicción, como vamos a ver al tiro. La interdicción por demencia presupone entonces la demencia. La demencia es la terminología que todavía tenemos vigente en el Código. En el derecho español, por ejemplo, que también se tenía la expresión demencia, se cambió por trastornos mentales y otras expresiones que en este momento no se me van a la memoria. Pero la demencia es una palabra técnica de la medicina que tiene una acepción muy acotada y que en general dice relación con la pérdida de las facultades mentales, generalmente asociado además a la pérdida de la memoria. La demencia son las demencias seniles, o sea, es la pérdida de la capacidad de conocer y de razonar y, como les digo, la pérdida de la memoria. Sin embargo, como en la legislación chilena no existe otra herramienta ni otro mecanismo, la terminología de la demencia ha sido interpretado en los más amplios, digamos, en la más amplia fórmula, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y perdone que critique la jurisprudencia, pero a veces con una terminología que a uno como papá, porque aquí las sensibilidades también operan, son terribles. Cualquier deficiencia de la inteligencia, cualquier... No sé, hay una sentencia de una Corte de Apelaciones de Concepción que es terrible, que es terrible, porque son todas minusvaloradoras, por eso que se ha cambiado el lenguaje, digamos, son todas terribles. No se las voy a citar porque si no voy a ocupar mucho rato en eso. Lo que hay que tener muy claro es que la demencia no es discapacidad mental, son términos completamente distintos. La terminología de demencia ha sido funcional para las interdicciones, pero no es lo mismo y hoy en día mucho menos, porque la discapacidad mental, a ver, la demencia además, los jueces se basan en los dictámenes de facultativo, lo dice la ley por lo demás, y lo que ocurre es que se quedan con lo que el médico dice y con el diagnóstico. O sea, una persona con síndrome de Down, característicamente con discapacidad intelectual, ni siquiera se les hacen los exámenes, mientras que hoy en día la calificación de la discapacidad es un examen multidisciplinario, multifactorial,
donde el CI es lo que menos importa y lo que importan son las condiciones de desempeño en el entorno, desde sociales, laborales, contextuales, las conductas adaptativas, es una serie, porque el ser humano es global, como cualquiera de nosotros, y esto no es distinto una persona con discapacidad con otra, tiene distintas competencias, distintas facultades, distintas habilidades, en unas más desarrolladas que otras, son un poco más inarmónicos, pero la demencia y la discapacidad son completamente distintos y en ese sentido la calificación de la demencia que se hace tradicionalmente en la jurisprudencia no tiene que ver con la calificación de la discapacidad mental. Ahora, en una sentencia muy reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago, si no me equivoco, por aquí la tengo, el juez de primera instancia no dio una interdicción porque calificó en la entrevista personal que hay que hacer, al tiro voy para allá, dijo que que la persona rechazó la interdicción y sin embargo en la Corte de Apelaciones, alguien debe haber apelado, porque esto no va en consulta, lo desestimó porque la calificación del juez salía del ámbito y del marco de la ley y de la definición que tengo ahí apuntada de la ley 18.600. No veo nada, dejé mis anteojos por allá. Respecto de los ámbitos en que se califica, que era el educacional, el social y el laboral, y el juez había, aparte del dictamen del facultativo, había hecho una calificación más amplia. O sea, en primera instancia yo he observado que los jueces están conscientes de los problemas que tienen, pero cuando sube volvemos a la tradicional calificación que se hace arriba respecto de lo que se entiende por demencia. Sigamos avanzando. Para allá tengo que hacer. ¿Cuáles son los procedimientos para declarar las interdicciones o con lo que ustedes se van a ver enfrentados? El juicio de interdicción por demencia del acto de conocimiento, que se desprende del artículo 456, ¿no es cierto? El adulto que se ve imposibilitado con demencia habitual deberá ser provocada su interdicción y eso hay que interpretarlo en conjunto con la norma que establece las curadurías. El adulto, ¿no es cierto?, que se ve en entredicho de administrar sus bienes y que no es capaz de dirigirse a sí mismo, entonces se le deberá nombrar un curador general. Yo digo que es adulto porque los menores adultos tienen otras reglas distintas. Y eso es un juicio del acto de conocimiento, el padre, la madre, el pariente, o también tiene una acción pública cuando es alguien desconocido, demanda a la persona con discapacidad, ¿no es cierto?, y se le nombra un defensor, normalmente va a ser el defensor público, y es el juicio completo, comprobatorio, con todo. ¿Cuáles son los efectos de este juicio, de la declaración de interdicción? Por supuesto, en que se le incapacita. De ahora en adelante todos sus actos van a ser nulos de nulidad absoluta, ¿no es cierto? Y se le nombra un curador general y además hay que darle publicidad, ¿no es cierto?, a esa sentencia porque, como han dicho las distintas cortes, lo ha dicho el Tribunal Constitucional también, las normas de capacidad jurídica son de orden público, por lo tanto afectan no solo a la persona, sino a la sociedad completa, porque lo otro que el legislador tiene en la mente siempre es la seguridad jurídica, la seguridad de las transacciones. Se le olvida siempre la persona. Patrimonio, seguridad de las transacciones, publicidad, orden social, al Código Civil se le olvida siempre la persona. Porque era un paciente, era un loco, eran otros tiempos. Como ya les dije, el procedimiento entonces es el juicio ordinario y se requiere, el juez tiene la obligación de escuchar la opinión de un facultativo de su confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Es que, como en algunos peritajes, señores jueces tienen que poner más atención, es su opinión la que importa. Lo demás es un complemento, es algo para que ilustre sus decisiones. He visto sentencias y todas las sentencias dicen que el que realmente sabe lo que está ocurriendo es el facultativo. Y entonces se quedan en eso. Se dicta la sentencia. Al tiro las críticas a este sistema, el sistema ya lo han anticipado aquí los expositores anteriores, produce, ¿no es cierto?, una incapacitación jurídica completa. Ya vamos al tiro, tengo una lámina respecto de cuáles son las atribuciones de los curadores para que vean lo amplio que es esto.
Aquí en este sistema hay una atribución de incapacidad por la discapacidad que es casi automática con el dictamen del facultativo, se permea y se mantiene el sistema médico en que eso es lo que importa, es un paciente que tiene una condición y lo que eso a su vez conlleva un procedimiento doloroso para los padres. La verdad es que es el sistema que menos se ocupa, es el que probablemente ustedes ven en los mayores adultos, pero no es el que se ocupa más para la discapacidad. ¿Por qué? Porque para la discapacidad, muchos años después, no me acuerdo si fue en el año 94, la ley 18.600 estableció un procedimiento voluntario que tiene otros bemoles. Este procedimiento voluntario no contencioso se estableció y lo tramitaron en el Congreso padres de niños con discapacidad que creían que su condición no iba a cambiar, eran otros tiempos, y por lo tanto, para evitar el juicio doloroso de la interdicción, se creó esta interdicción express. ¿Qué se requiere? Se requiere que la persona esté inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. El Registro Nacional de la Discapacidad lo lleva el Registro Civil, previa calificación de la discapacidad por el COMPIN. El COMPIN, y aquí hay cosas muy curiosas en las que hay que avanzar. El COMPIN hace una calificación de la discapacidad, como yo les dije, multidisciplinaria en la teoría. Y tiene un examen que se llama el IVADEC, Índice de Valoración de Desempeño en la Comunidad, que tiene 40 preguntas, un cuestionario que se le hace a la persona con discapacidad. Yo estuve presente cuando llevé a Felipe a hacer su examen, porque se requiere para la ley de inclusión laboral, si no, no lo habría hecho, aunque hay todo un movimiento del gobierno para que se haga, porque los números en discapacidad nunca están claros. Y de ahí se debiera desprender un sistema de apoyos, porque el IVADEC lleva a desempeño en comunidad, o sea, no solo comprensión de lo que ocurre, sino que de las conductas adaptativas y otra serie de cosas. Pero esto no tiene ninguna consecuencia jurídica, simplemente uno saca una tarjetita después que la persona tiene discapacidad, punto. Felipe tiene discapacidad severa en la calificación del COMPIN. Severa, chuta, ese gallo me resuelve la mitad de los problemas de la casa. Y otros también. El procedimiento es un procedimiento, ese es el único requisito, tener el registro de la discapacidad. El procedimiento es un procedimiento no contencioso, sin embargo, esto no es pacífico. Hay no sé cuántas sentencias y en la Corporación de Asistencia Judicial hay todo un estudio de cómo lo tramitan los jueces, porque los jueces tienen distintos criterios. Unos dicen, aquí la ley dice que es un procedimiento no contencioso, un procedimiento voluntario, pero no dice cómo tramitarlo. Por lo tanto, algunos los tramitan como un procedimiento voluntario meramente declarativo, se hace la solicitud, se cumplen los requisitos que establece la norma, que es la audiencia de la persona, y se decreta la interdicción. Puede haber una provisoria mientras tanto. Otros dicen, no, pues aquí hay vulneración de derecho, por lo tanto necesita un procedimiento, hagámoslo un procedimiento sumario, que pasa a ser un procedimiento contencioso, y llaman al defensor. Otros lo hacen un sumario brevísimo, otros lo tramitan como... Acabo de saber de un colega que tuvo que tramitarlo como procedimiento ordinario. No lo sé. No hay ahí, a lo mejor, mejor no avanzar en un autoacordado en esa materia porque lo va a instalar. Así que, pero ahí es un tema que no es pacífico. Y, como les decía, también se requiere la opinión se requiere la audiencia de la parte. ¿Cuáles son los efectos? Los mismos efectos de la otra interdicción, atenuados. Hay dos, nombrado el curador general, que puede ser el padre o la madre o ambos de consumo. Se le deja a la persona la facultad de suscribir contrato de trabajo y administrar una pequeña cifra de dinero que le pasa su curador, por supuesto. Me quedan 5 minutos. Así que ahí está atenuado. Eso significa que en la interdicción general la persona ni siquiera puede suscribir contrato de trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí sí que hay una atribución directa de la incapacidad a la discapacidad. No hay ninguna posibilidad de defensa por parte de la persona que está siendo sujeta al procedimiento y, como les dije, hay mucha dispersión en los criterios respecto a su tramitación. Y el último, y el más grave de todos,
es un procedimiento que ni siquiera es judicial, sino que es simplemente administrativo, que es la incapacitación de pleno derecho por la mera inscripción del cuidador, cumpliendo los requisitos del artículo 18 bis de la ley 18.600, en que yo tengo a mi cuidado una persona bajo los requisitos de la ley, no voy a ahondar en esas cosas, voy y digo con 2 declaraciones juradas, esta persona está bajo mi cuidado, yo soy su sostenedor, así que deme la curaduría de bienes, y el registro civil da un certificado de que esa persona tiene a su cuidado y es digamos, el sostenedor, y pasa a ser el curador de bienes para todos los efectos, sin defensa, sin discernimiento, sin posibilidad de reclamo. Un pariente reclamó contra la Contraloría General de la República porque el registro civil se negó a otorgar el certificado, y el Contralor en su dictamen, ahí está el número 27016, dijo que esta fórmula cumplía todos los requisitos de la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, porque estaba proveyendo un sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, y las salvaguardas se cumplían a través del sistema del Código Civil. Plop. ¿Cuáles son los sistemas del Código Civil? Perdón, el Tribunal Constitucional en el otro fallo en que se fue de inconstitucionalidad una familia porque le estaban denegando la interdicción alguien se opuso a la interdicción por el sistema, el Tribunal Constitucional dijo que este era el sistema de protección para las personas con discapacidad y que estos eran los mecanismos para ejercer los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Plop también. En términos de la... ¿Qué es lo que ocurre? Que la interdicción produce efectos tan amplios, tan nefastos y tan grandes, porque lo que se nombra es un curador general. Y un curador general... Los jueces, los abogados, o sea, en el ambiente flota la idea de que aquí lo único que se afecta es el patrimonio de la persona. Y eso no es efectivo. O sea, cualquier abogado viejo te va a decir, no, hay que declarar una interdicción porque ahí vamos a tener la administración de los bienes. Ese es el foco, jamás la persona. El nombramiento de un curador general implica que ese curador general tiene la responsabilidad sobre el cuidado de la persona y la administración de sus bienes. Los jueces nombran curadores generales para la administración de los bienes, tratan de atenuar las sentencias, pero eso no es suficiente. El curador general asume la representación legal, lo dice claramente el artículo 390 y el 43, administra los bienes y está al cuidado de la persona. El gran problema que tiene esto es que el curador general tiene un montón de normas, como 50 normas respecto de cómo tiene que administrar los bienes. Y tiene una norma de qué hacer con esos bienes respecto de la persona. De nuevo, el Código Civil se olvida de la persona. Los bienes, los frutos, deben destinarse a las condiciones, ¿qué dice? ¿Cuál es el artículo? Se me olvida en este minuto. El 467. 467. Los frutos de sus bienes y en caso necesario y con autorización judicial. Está todo dado, está todo regulado cómo tiene que actuar el curador respecto a los bienes. Y de la persona, esto. Los frutos se emplearán principalmente en aliviar su condición y en procurar su restablecimiento. Es todo lo que dice el Código de la persona. En Estados Unidos, y con esto voy a tratar de terminar, no es muy distinto el tema. El sistema de guarda es igual, anulador completo de la persona y se le nombra un guardador. Pero hace muchos años atrás, un chico autista muy rico, murieron sus padres y le dejaron un fideicomiso en el sistema norteamericano, un trust. Entonces se presentan ante el tribunal donde se regulan estos temas, el administrador de los bienes de este chico y el abogado del banco porque iban a aumentar el costo de la comisión. Y llega el señor abogado, y está la señora jueza, y la señora jueza lo primero que dice, ¿y dónde está Peter? No, Peter está muy bien en su hogar institucionalizado. Pero, perdón, ¿no vamos a hablar aquí de Peter? No, vamos a hablar de la comisión de un fideicomiso. No, dijo la jueza, vamos a hablar de Peter. Ustedes me traen a Peter para acá. Pero ¿cómo si Peter es un autista profundo, no sabe comportarse? No me importa, quiero ver a Peter. Se demoró un año en que todo el sistema de las platas de Peter, que era rico, se utilizaran para
administrar a Peter y proveerle un sistema de apoyos diseñado exclusivamente para él. Y Peter, al cabo de 3 o 4 años de su institución, donde siguió viviendo porque era huérfano, salió a la comunidad, pasó a vivir con sus compañeros, empezó a salir para afuera. Me estoy adelantando porque el juez chileno no tiene esas facultades, no tiene esas atribuciones, y lo único que tiene hoy en día es estoy tratando de concluir, ¿dónde está la amplitud de las guardas? Es un dilema en que o acepta la interdicción o la deniega. Y las personas con discapacidad intelectual pueden ser igualmente vulneradas, tanto si se les declara la interdicción, quedan privadas de todos sus derechos, patrimoniales, civiles, personales, políticos. En la Constitución el derecho a voto queda suspendido con la demencia. Es muy, muy, muy amplia. Es más, acceso a la justicia, ya no son titulares de sus propias acciones, por lo tanto no pueden ni siquiera cambiar a su curador, ¿ok? Es muy amplio, pero si no son declarados en interdicción, son personas sumamente vulnerables. Y si bien sus actos pueden ser anulables, porque eso lo permite el 1682, ¿no es cierto?, hay que iniciar juicio y a lo mejor la plata desapareció en ese intertanto. El problema que tiene todo esto es que si no cambiamos la legislación, no tenemos herramientas actuales como para que los jueces intervengan, como en el caso de Peter. Los jueces están amarrados de manos en estas cosas. No hay medida de protección para los adultos, no hay forma de hacerlo. Lo he pensado, le he dado vuelta. Ayúdenme a pensar cómo un juez ayuda a una persona con discapacidad intelectual sin declararlo en interdicción. La curaduría de bienes, sí, podría ser una fórmula, pero también es vulneratoria de derechos. O sea, aplicar el artículo 16 mientras tanto pero ni siquiera pasa por los jueces, eso va por la vía administrativa. Así que es súper complejo. Y el dilema en el que nos encontramos hoy en día es avanzar hacia... Hemos avanzado mucho, los chicos están saliendo a la calle, andan en micro, los bancos no están pidiendo interdicción, o sea, lo único que piden es el decreto de interdicción para no darles la cuenta vista. La tecnología es una herramienta maravillosa, maravillosa, pero el derecho se tiene que poner al día con esto. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿La autonomía o la protección? Ambas son necesarias. Yo lo llamo una autonomía protegida, porque ellos son capaces de hacer 1.000.000 de cosas y en otras necesitan apoyo. A mí este par de fotos me encantan. Nosotros tenemos que transitar, las 2 fotos las tomé yo. Así que la foto para ustedes izquierda, para mí derecha, es una imagen clásica del síndrome de Down. Para la Soledad y la Paulina es una foto de una mamá anciana, pelo blanco, que camina 2 pasos adelante de la mano de su hijo adulto con síndrome de Down. Y eso es lo que vemos. La mamá conduce a su hijo con síndrome de Down adulto. Al lado tenemos una foto en paralelo donde tenemos 2 chicos con síndrome de Down, adultos también, tendrán unos 20 y tantos, esto fue en España, que caminan solos y tomados del brazo. Igual que una pareja que está más atrás. Solos, porque estos chicos saben andar solos, saben elegir pareja, saben tomar muchas decisiones. Y nosotros los chilenos no estamos a tono con eso y a eso es lo que a mí me gustaría avanzar. Me tomé como varios minutos más porque te da para una clase completa, pero muchísimas gracias. Agradecemos a la abogada Paula Silva. Y ahora los invitamos a una pausa de unos 20 minutos con un café en el primer piso. Les ruego que sean 20 minutos y volvemos con las presentaciones de las señoras María Soledad Cisternas y Pamela Molina. ¡Ay, qué bueno! De hecho, acabo de anotar, el libro. Hola.